tal? Buen día, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Brian Macías González y estaré exponiendo junto con mi compañera Leslie Payán García unos temas que la verdad son muy sencillos, pero muy importantes en la administración. Y estos abordan los temas de elaboración de pronósticos, técnicas, planeación prospectiva. Espero sea de su agrado y muchas gracias por su atención. Bueno, el primer tema a tratar es elaboración de pronósticos. Primero, para entrar en contexto, ¿qué es un pronóstico? Sirve para predecir eventos futuros. Consiste en utilizar datos pasados para determinar acontecimientos, como antes lo mencionaba, futuros. Los pronósticos a menudo son utilizados para poder predecir la demanda del consumidor de productos o servicios. Se pueden predecir una amplia gama de sucesos futuros que pudieran de manera potencial influir en el éxito. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, debemos pronosticar y preguntarnos qué estrategias o métodos puedo utilizar el próximo año para alcanzar mis ventas del año pasado, que fueron muy buenas, y hasta un cierto punto superar esas ventas, esas metas. ¿Por qué se necesitan los pronósticos en la empresa? El objetivo básico del pronóstico consiste en reducir el rango de incertidumbre, o sea, la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Debemos reducir el rango de incertidumbre dentro del pronóstico porque dentro de él se toman las decisiones que afectarán el futuro del negocio y con él a todas las partes involucradas. Y el pronóstico no va a sustituir el juicio administrativo en la toma de decisiones, sino que simplemente es una ayuda en ese proceso, solo para prever algo que pudiera pasar en un futuro. Pues si el pronóstico de ventas para un ejercicio fiscal muestra una tendencia desfavorable, entonces deberemos cambiar ese plan estratégico de ventas para encaminarlo a revertir dicha tendencia a través de acciones o métodos que impulsen el crecimiento o que no permitan que las ventas decaigan. El proceso del pronóstico. El primer paso es formulación del problema y recolección de datos. Estos dos elementos se tratan como un único paso porque el problema determina los datos adecuados. Si no se dispone de estos datos adecuados, el problema tendría que redefinirse o tendría que acudir a un método cualitativo. Número 2 es manipulación y limpieza de datos. Aquí es posible tener muchos o pocos datos irrelevantes, que no nos sirvan, datos desactualizados, etc. Todos ellos requerirían de cierto procesamiento para obtener los datos necesarios y adecuados. Número 3 es construcción y evaluación del modelo. Esto implica emplear los datos en un modelo de pronósticos que sea adecuado en términos para minimizar el error del pronóstico. Para construir y evaluar un modelo debemos saber que hay varios tipos de modelos, de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, según el marco de tiempo al que atienden. Por otra parte están los modelos de pronósticos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos se basan en el juicio de individuos o grupos de individuos y se pueden presentar en forma numérica, pero generalmente no están basados en series de datos. Y por otra parte los cuantitativos, estos sí emplean cantidades significativas de datos previos de base de predicción, o sea, datos que ya teníamos. Una vez construido y evaluado el modelo, ahora sí pasamos al paso 4, aplicación del modelo. Consiste en los pronósticos reales del modelo que se generan una vez que se han recolectado y que se ha reducido a solo los datos adecuados. Tan pronto se ha elegido un modelo adecuado de pronósticos como los modelos que ya les mencioné. Y el último paso es evaluación del pronóstico. Este implica comparar los valores del pronóstico con los valores históricos reales. Frecuentemente, el examen de los patrones de errores lleva al analista a modificar el procedimiento de pronósticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a comparar los valores del pronóstico, los valores que nosotros creemos que sucederán en un futuro, ahora sí que con los valores reales, los datos que ya tenemos. A continuación, unos ejemplos de pronósticos. En el área del marketing se pronostica cómo va a crecer el mercado,
cuál va a ser la participación propia de los competidores, cuál será la tendencia de precios, cuáles serán los nuevos productos que sacudirán el mercado. Otro ejemplo es en el área de producción, que se hacen pronósticos sobre el costo y la disponibilidad de materia prima, el costo y la disponibilidad de la mano de obra, cuándo se requerirá mantenimiento para los equipos y cuál será la capacidad de planta necesaria para atender la demanda. En el área financiera se pronostica cuál será la tasa de interés de referencia para los créditos, cuál será el nivel de cuentas incobrables y cuánto capital se requerirá para ampliar la capacidad propia. Y el último ejemplo que voy a decir es en los recursos humanos, que se requieren pronósticos sobre el número de trabajadores, la rotación del personal, las tendencias de ausentismo y las necesidades de capacitación. Y con eso se concluye el tema de elaboración de pronósticos. El siguiente tema es técnicas de planeación. ¿Y cuál es su importancia? Bueno, la importancia de las técnicas de planeación está en que sirve para anticiparnos al futuro, minimizar riesgos, optimizar los recursos. Esta nos ayudará mucho a la hora de tomar decisiones en nuestro negocio. Estas técnicas están clasificadas y se clasifican en dos grupos, los cuales son las técnicas cuantitativas y las técnicas cualitativas. La técnica cuantitativa se basa en datos numéricos, se basa en números, en cálculos matemáticos y resultando siempre una cantidad numérica que puede ser comparado con otros ya establecidos. Hay varias técnicas cuantitativas y les voy a mencionar algunas de las más utilizadas en los negocios. Uno de ellos es el PERT, la evaluación de programa y técnica de revisión, que es el sistema de análisis de red de tiempo, en el cual se identifican los diversos acontecimientos en un programa de proyecto. Otra técnica es la de árboles de decisiones. Este método consiste en una representación de los sucesos posibles que pueden influir sobre una decisión. La siguiente técnica es muy sencilla y esta es la gráfica de Gantt, que es de barras. Es una herramienta que consiste en una matriz de doble entrada en la que se anotan en las líneas las diferentes actividades que componen un programa o un proyecto, y en las columnas se anota el tiempo durante el cual se desarrollará esa actividad. Otra técnica es el diagrama de flujo, que también es muy sencillo de entender. Este te representa los pasos que sigue un proceso desde que inicia hasta que se termina, y para ello se utiliza una serie de elementos visuales que te ayudan a dibujar cada paso que sigue este proceso. Por otra parte tenemos la técnica cualitativa, que es lo opuesto. Esta se basa en el método de observación para recopilar datos no numéricos, es decir, en entrevistas, en encuestas, en grupos de discusión, etc. Las técnicas cualitativas más utilizadas son las siguientes: los círculos de calidad y equipos de mejora. Son grupos que se reúnen con el fin de definir y analizar problemas y mejorar procesos o funciones. Tormenta o lluvia de ideas, brainstorming. Es la práctica de una técnica de conferencia en la que un grupo de personas busca la solución a un problema específico, juntando todas las ideas aportadas en forma espontánea por sus integrantes. Y por último, el método Delphi, que es un método para tomar decisiones de manera individual. Se pide a los gerentes o directivos involucrados que generen por escrito sus opiniones o alternativas en forma anónima. Y así concluimos con el tema de técnicas de planeación para proseguir con el siguiente tema. Hola, mi nombre es Leslie Payam, vengo de la Universidad Autónoma de Chihuahua y a mí me toca exponer el siguiente tema de administración de empresas.
y el tema es planeación prospectiva. Para entrar en contexto, podemos decir que la planeación prospectiva es la contribución, el análisis y el seguimiento de escenarios a futuros posibles y deseable crecimiento de la realidad de la empresa. Es comenzar a pensar que toda acción del hoy impacta o repercute sobre mañana. Al planear el futuro, se busca definir posibles alternativas al emplear interrogantes. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo desearíamos que fuera? ¿Qué debemos y qué podemos hacer hoy para lograr el prevenir deseado? La planeación prospectiva podemos hacer adecuaciones de planeación a corto plazo para avanzar desde ahora con la dirección correcta en la utilización dirigida, controlada y congruente de sus recursos, de sus inversiones, de sus proyectos con la organización. Sus enfoques principales son proyecciones, previsiones, predicciones y pronósticos. Proyecciones. Toma de datos o de eventos del pasado y del presente con métodos matemáticos, estadísticos y cualitativos los que explora hacia el futuro. No debe ser más de 5 años. Un ejemplo clásico son los estudios de proyección de la población que proyectan datos de un país en unos años y las tasas de crecimiento anual. Enfoque de predicciones. Está basado en una visión determinalista del mundo. Consiste en anticipar lo que sucederá en el contexto o hacer una hipótesis sobre su contenido. Enfoque de previsiones. Significa ver antes o acción o efecto de prever. Se considera como la toma determinada de acciones del presente al resolver anticipadamente que pueden seguir en el futuro. Consiste en tomar acciones inmediatas en la ejecución. La mayoría de las veces se trata de hacer aproximaciones a partir de los hechos ocurridos o al plantear una hipótesis. Enfoque de pronósticos. Es el anuncio o el hecho de ciertos indicios o señales de que algo va a ocurrir o cómo va a ocurrir. Una de las ventajas es toma de decisiones, impulsa el diseño del futuro, hace explícitos los escenarios, identifica los peligros y las oportunidades, ofrece políticas, acciones y alternativas. Una estrategia para el diseño del futuro. Modelo de Thomas Milhouse. El futuro siempre es y siempre ha sido cuestión de gran interés para el ser humano y uno de los aspectos de la vida que más ha integrado. El hombre solo ha intentado constantemente su futuro, sino que una u otra forma ha generado formas para llegar a él. Retrospectiva de los estudios del futuro. La conceptualización de la misma de los estudios recientes del futuro difiere radicalmente del pasado, sobre todo en cuanto a la movilización, el interés, los objetivos y el método. Anteriormente, la mayor inquietud se concentraba en el conocimiento de las formas individuales, y no solo de lo social o cultural. El futuro se exploraba con el fin de adivinarlo, y la metodología dependía más de relaciones divinas que del empleo de métodos relacionales. ¿Por qué prospectiva? Se caracteriza la prospectiva como una vía diferente y creativa hacia el futuro. Asimismo, el perfil de la trayectoria propia de la construcción del porvenir. Hacia una conceptualización de la prospectiva. Mucho se ha hablado del futuro y mayormente de su adivinación o predicción, y tanto no como el diseño y la construcción. Existen numerosos estudios, planteamientos que tratan de predecir el futuro de la humanidad, de un país o una organización de un área específica del conocimiento. En el caso de prospectiva, cuyo uso por menos es en el lenguaje, ha venido extendiéndose. Hoy se escucha con frecuencia los esfuerzos prospectivos. Bueno, eso es todo de nuestra parte. De esta manera concluimos. Como les había dicho, son temas bastante sencillos, fáciles de comprender. Si tienen alguna duda, a favor de
hacérnoslas saber para así podérselas aclarar conmigo, con mi compañera Leslie, o también pueden dejar un comentario.